Esta noche vamos a hablar de cooperativismo y tenemos en la mesa principal a doña Alba González, que es miembro del Grupo Preservador de las Tradiciones Sancaleñas, una mujer muy participativa en el mundo del cooperativismo. Tenemos a don Luis Corella, que es gerente de Urcosón, poeta. Le digo yo, ¿cómo se combina la poesía con el cooperativismo? Y me dijo, el cooperativismo es poesía. Qué lindo, ¿verdad? Tenemos a don Francisco Rodríguez, nuestro querido sociólogo, que nos encanta cada una de las lecturas que él nos hace llegar con la historia de San Carlos y con ese San Carlos lleno de vida, de energía y con todas sus necesidades. Y tenemos a Néstor Gamboa también del Grupo Preservador de las Tradiciones. Él es delegado de Copelesca. O sea que aquí tenemos todo el cooperativismo, ¿verdad?, en función. Y yo sé que todos ustedes, los que están ahí también sentados, tienen el espíritu cooperativista, porque si nos preguntamos qué hubiera sido San Carlos sin el espíritu cooperativista, yo no me imagino un cantón progresista. Gran parte del progreso es eso, el cooperativismo, lo que ha generado socialmente, económicamente, las oportunidades en todo el campo cultural, en el campo de la educación, en el campo económico y en fin, en todos los campos. Entonces, qué maravilla, inclusive cuando pensamos que esta iglesia, que es única en el país, la fundó, la hizo el pueblo en base a las ideas cooperativistas que trajo el sacerdote Eladio Sancho cuando vino aquí. Entonces, en base al cooperativismo tenemos un mundo maravilloso aquí en San Carlos, que desde el Valle Central siempre se ha admirado. Cuando uno habla de San Carlos dice, uy, si eso está lleno de cooperativas, uy, si eso está lleno de dinero, ¿verdad? También, y está lleno de gente progresista. Así que es una maravilla dentro de este contexto del Año Internacional de las Cooperativas, también tener dentro de nuestras tertulias, para el Día de las Tradiciones sancarleñas, el tema de las tertulias. Así que les vamos a dar campo abierto. Yo le decía a Néstor que él, que tiene su conocimiento, que es un sancarleño de pura cepa, podría tal vez introducirnos ya al tema del día de hoy. Muy buenas noches para todos, muchas gracias a doña Ángela. Bueno, en realidad yo soy el que menos sé en este salón. Creo que aquí lo que yo quiero es aprender más bien de este tema, porque teniendo las personas que tengo aquí a mi lado y las que tenemos al frente, uno dice, bueno, aquí lo que hay es una verdadera enciclopedia cooperativista. Y efectivamente, como dice doña Ángela, San Carlos es un cantón que se ha caracterizado durante muchísimos años por una gran actividad cooperativista, pero yo creo que también se ha cometido algún error a la hora de verlo desde el punto de vista solamente económico, porque cuando uno escucha a la gente hablar de cooperativas dice, bueno, Cosique o Coopelesca, claro, dos cooperativas insignes en este cantón. Pero en este cantón también hay una actividad grandísima. Por ejemplo, bueno, contamos aquí, como decía doña Ángela, con la presencia de gente de Copepan, que hasta nos trajeron unos bocadillos riquísimos. Pero también hay servicio de buses a través de una cooperativa, acá en el centro de Ciudad Quesada. Las escuelas en este cantón tienen una gran actividad cooperativa. Tenemos cooperativas de artesanos, tenemos cooperativas de un montón de actividades, de una actividad diversa. Y por eso yo quisiera comenzar dándole la palabra tal vez a don Luis, que es la persona que se maneja muy bien actualmente, porque es el director o gerente de Urcosón, ¿verdad?, que es la Unión de Cooperativas de la Zona Norte, para que don Luis tal vez nos haga una introducción de cómo es que se inicia, desde el punto de vista histórico, el cooperativismo en el cantón de San Carlos. Don Luis, buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos. Es un verdadero gusto compartir acá en la mesa con doña Alba, con don Francisco, mi compañero, y con ustedes en un tema tan valioso y tan importante para nosotros como es el cooperativismo. En una actividad que recientemente tuvimos en Urcosón, dábamos algunos números y los voy a reseñar nada más para que nos orientemos un poco de por qué acá también tenemos un cooperativismo muy pujante. Bueno, es que ya se dice en estudios del mundo que aproximadamente 3.000 millones de personas tienen que ver con cooperativas, o sea, casi un 50% de la población mundial. Y se habla de más de 200 millones de personas asociadas a cooperativas directamente.
Y Costa Rica no ha sido la excepción, y se habla que por lo menos un 25% de la población nacional tiene que ver con cooperativas. Pero cuando nos venimos a la zona norte, específicamente a la zona norte, ya no podemos hablar de un 50%. Estamos hablando de un 75% o de un 80% de personas vinculadas de una manera u otra al cooperativismo. Y hay que señalar algunos aspectos importantes que se dieron a principios del siglo XX. En Costa Rica no fue fácil la llegada del cooperativismo. Recordemos que de una manera u otra los movimientos políticos de finales del siglo XIX, principios del XX eran muy liberales. O sea, el liberalismo fue el que vino a permear de una manera u otra la democracia y el ser costarricense. Éramos bastante distintos al resto de latinoamericanos en aquel momento en cuanto al manejo de las corrientes filosóficas políticas. Y entonces al inicio el cooperativismo sonaba, y lo he reseñado así porque es interesante, sonaba a socialismo, sonaba a comunismo. Y entonces cuando los primeros pioneros de cooperativismo en Costa Rica traen las ideas, inmediatamente se les tachó de comunistas, se les tachó de socialistas y que venían a Costa Rica con un modelo extraño. Incluso alguna gente de la iglesia no lo vio con buenos ojos, y sin embargo uno de los principales impulsores de las ideas cooperativas en Costa Rica fue la Iglesia Católica. De hecho, el famoso Jorge Bolio, general Bolio, el sacerdote Bolio, el político Bolio, una persona muy especial en Costa Rica, es uno de los que empieza a divulgar las ideas cooperativas y a formar cooperativas de artesanos, a formar cooperativas de obreros en Costa Rica, con una situación muy complicada que tenía en aquel momento, y era que no había legislación cooperativa. Todos los primeros brotes cooperativos que tuvo el país se tuvieron que registrar como sociedades anónimas, con base en el Código de Comercio. No había legislación cooperativa. Y es que somos tan jóvenes, pero tan jóvenes en el movimiento cooperativo, que la primera ley como tal de asociaciones cooperativas es de 1968, más joven que muchos de los y muchas de los que estamos acá. Y se le van haciendo algunas reformas en los años 1973, 1982 y un poquito más allá. Entonces tenemos que hablar de un cooperativismo que no llega todavía en Costa Rica a los 70 años. Es un movimiento relativamente joven. Y tenemos la dicha aquí en la zona norte que habían dos situaciones especiales. Una Cámara Junior con muchos deseos de trabajar, con muchos deseos de impulsar un modelo diferente, con mucho deseo de organizar, y un sacerdote, un señor Eladio Sancho, que llega y que había visto en Norteamérica modelos exitosos cooperativos. Y él dice, ¿por qué aquí no podemos poner en práctica eso? Entonces se conjunta una juventud deseosa de establecer un modelo nuevo de desarrollo, con un sacerdote que también quiere impulsar diferentes ideas, y comienzan a germinar cooperativas. Y hay que decirlo de esa manera, en la década de los años 60 nacieron como 14 cooperativas en el cantón de San Carlos. Sin embargo, de aquellas 14 que nacieron en ese momento, solo sobrevivieron 3: Cope San Carlos, Cosique y Copelesca. Y incluso Cope San Carlos es anterior a ese esfuerzo y fue una cooperativa muy fuerte en la zona norte en su debido momento. Y posteriormente, ya en la década de los años 70 y 80, es cuando van a crecer más cooperativas. Más adelante podemos dar algunas estadísticas actuales para que veamos lo que ha crecido el modelo cooperativo. Pero ¿cuál fue el factor? Y aquí don Francisco ahora nos puede ayudar mucho más con eso. En otros cantones del país también llegaron las cooperativas, pero no tuvieron el mismo impacto. ¿Por qué aquí sí lo tuvo y en otros lados no?
Bueno, eso tiene mucho que ver con la forma de ser del sancarleño y la sancarleña, tiene mucho que ver con la gente que vino a poblar esas regiones y que tenía un interés claro de organizarse y llevaba el espíritu de la solidaridad en sí. Sin eso, la semilla de cooperativismo no funciona. También hay una cosa importante, y aprovechando que doña Alba, que es miembro de un cuerpo cooperativo, de un cuerpo directivo en COSICE, conoce muy bien, y es que precisamente por el principio de solidaridad que tiene toda cooperativa, comienza a vincularse ampliamente, fuertemente, la mujer a participar directamente de la actividad cooperativa. Véase que aquí tenemos a doña Alba. Doña Alba, ¿usted cómo valora? ¿Qué nos puede contar de esa participación femenina en el cooperativismo de nuestro cantón? Buenas noches, doña Alba. Muy buenas noches a los señores de la mesa, compañeros, y a ustedes, señoras y señores. Para mí es un privilegio estar esta noche aquí compartiendo con estos tres caballeros. Participé diciendo que era importante en el marco del Año Internacional de las Cooperativas darle un espacio al cooperativismo. Por eso agradecerles enormemente, ¿verdad?, que ustedes están aquí hoy, y yo creo que no podemos ser mezquinos en que ha habido un antes y un después. Por ejemplo, el año 65 fue muy prolífero, muy productivo. Nació COSICE, nació Copelesca, y a partir de ahí, como bien lo dijo don Luis, se generaron otras cooperativas y comenzó a cambiar nuestro diario vivir en nuestra zona sancarleña. Por eso siempre he pensado que es de verdad de bien nacido ser agradecido, y el cooperativismo vino a cambiar nuestra identidad sancarleña, el quehacer de nuestra zona. Nos vamos por un momento y regresaremos para escuchar al sociólogo Francisco Rodríguez. Desde el punto de vista sociológico, Francisco, en este cantón de San Carlos. Buenas noches, Francisco. Yo tal vez, Néstor, antes de contestar tu pregunta, me parece muy importante, me gustaría tal vez, a partir de lo que ha dicho don Luis y doña Alba, por ahí completar algunas ideas y plantear algunas interrogantes. Y me gustaría hacer nada más algunas consideraciones muy breves sobre el cooperativismo. Y por favor, don Luis, que ese sí verdaderamente sabe sobre cooperativismo, yo no, en caso de cualquier gazapo, pues por favor ahí me enmienda la plana, pues sin mucho miramiento. Tal vez lo que hay que decir del cooperativismo es que no lo crean los ricos, sino los pobres, y surge durante la época de la Revolución Industrial, en las primeras décadas del siglo XIX. Una época que, si bien es cierto, fue de mucho progreso y de mucho enriquecimiento para algunas personas. Lo cierto es que para el grueso del proletariado inglés, de los trabajadores ingleses, fue una época terrible, ¿verdad?, porque tenían condiciones de vida espantosas. Los niños y las mujeres trabajaban, habían jornadas infames de 18 o 20 horas, ganaban sueldos miserables, vivían en condiciones también espantosas. El promedio de vida era bajísimo. Realmente, si alguien quiere darse una idea de lo que fue esto, yo pienso que muchas de las novelas del gran escritor Charles Dickens, que además fue testigo de muchas de estas cosas, pues siguen siendo un documento literario de primera mano. En ese sentido, entonces, pues los obreros ingleses van a ver en el cooperativismo un simple medio de sobrevivencia,
Por supuesto, los ricos también se unen, usualmente es para hacer más dinero. En caso de los pobres también se unen, pero es para sobrevivir, para no morirse antes de tiempo. ¿Verdad? Un poco así ha sucedido, y sin pretender ser radical ni mucho menos. Entonces el cooperativismo surge como una estrategia de sobrevivencia, sobre todo de los obreros ingleses que trabajaban en el sector textil. Así es que, como muchas de las primeras cooperativas, pues fueron simplemente de consumo, por obreros de la industria textil o por personas que habían sido echadas del trabajo, porque en ese tiempo pues era sumamente fácil a un trabajador de echarlo, no pagarle nada, estaba en absolutamente desventaja. Y en ese sentido, pues las cooperativas eran una opción de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, por eso las primeras cooperativas pues van a ser, y si no, don Luis aquí nos corrige, de alimentación, donde las personas pues pudieran comer para poder subsistir, las personas que estaban desempleadas. Y así fue durante mucho tiempo, en que las cooperativas pues eran un excelente mecanismo para que esta población pobre o empobrecida pues pudiera subsistir. Andando ya más el siglo XIX, pues es que muchos lo ven también como una opción productiva y con la cual pues las personas puedan ganarse la vida dignamente, ya no solamente sobrevivir, sino pues también hacer distintos oficios, ganarse algún dinerito, tener por ahí ganancias, reinvertirlas en la empresa y pues poder tener una vida mejor, una vida más digna con un poquito más de comodidades. Como antes lo explicó pues don Luis, el cooperativismo pues llega a Costa Rica, las ideas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX pues ya están consolidadas. Sin embargo, nuestro Estado, que efectivamente era completamente liberal, las ideas del cooperativismo que estaban asociadas al socialismo, al comunismo, pues no eran bienvenidas. Y por eso durante mucho tiempo pues el cooperativismo vivió en la sombra. No sé si en la clandestinidad, yo creo que no, pero sí en la sombra. Y no es sino, creo que hasta el Código del Trabajo de 1943, en que el Estado por primera vez le da un estatus al cooperativismo y desde entonces se ve como obligación del Estado o como un deber del Estado pues intentar impulsar el cooperativismo. Por eso es que en Costa Rica el gran auge del cooperativismo es posterior a los años de 1940 y luego el Estado desarrollista que se da sobre todo a partir de 1950 pues va a tener en el cooperativismo una estrategia de desarrollo, especialmente para establecerlas en el mundo rural. Sobre San Carlos pues no voy a decir mucho porque ya el experto en el tema pues ya nos habló muy bien y pienso que tenemos una idea. Bueno, un poco para completar algunas ideas sobre el origen. Antes hablé de algunas hipótesis o de algunas preguntas que yo me tengo y que también a su manera planteaba tanto Néstor como don Luis Corella. Es la siguiente: ¿por qué el cooperativismo no pega en todo lado? O por lo menos en los años 50, 60, 70 y parte de los 70 pegó en una zona como San Carlos y no tanto en Guanacaste o en la zona sur, ¿verdad? Y bueno, no hay estudios hasta donde yo sé al respecto. Así que siendo esto así, pues no hay más remedio que plantearse algunas hipótesis. Y yo más o menos intentaría formular la siguiente, que como en ciencia, pues hay que tratar de verificarla o de comprobarla. Es la siguiente: donde en Guanacaste, desde fines de la colonia, tendió a implementarse la gran hacienda ganadera, que realmente eran enormes extensiones de tierra y pues donde la gente pues o vivía en los alrededores de la hacienda o trabajaba dentro de la hacienda y por lo tanto no tenía su propia parcela y tampoco al no tener su propia parcela y no poder realizar actividades de índole comercial, pues no fue generando ese capital social, o sea, ese saber hacer que es tan importante, saber manejar una empresa, saber negociar, saber vender, porque todo eso es una cultura. Y si nos vamos a la zona, bueno, atlántica, por lo menos en la primera mitad del siglo XX hasta 1940, pues imperó el gran enclave bananero, donde una gran empresa pues era dueña de la tierra, de los recursos,
Y pues ahí tampoco hubo la posibilidad de que surgiera una gran cantidad de productores pequeños y medianos, que al mismo tiempo pues generaran esa experticia, acumularan ese capital social, ese saber manejar la empresa. En cambio a San Carlos, igual pasó, perdón, en la zona sur, que el segundo ciclo de enclave bananero, pues que se dio después de los años de 1940 y que al mismo implicó también pues un gran monopolio de la tierra y por lo tanto que mucha gente pues no pudiera producir. En el caso de San Carlos fue colonizado por gente, familias provenientes del Valle Central y el Valle Central occidental, es decir, Naranjo, Gracie, San Ramón, Palmares, Poás, Atenas, etcétera. Y esta gente que vinieron acá tenía, como lo han estudiado ya varios historiadores, ya una mentalidad mercantil. Es decir, venían a San Carlos ya no solamente para subsistir, ¿verdad? Sino que un poco tal vez la idea que tenían era, bueno, tener su finquita y salir adelante, convertirse en prósperos, pequeños y medianos productores y bueno, con un poco o mucho de suerte, pues mucho más que eso. Entonces ya era una mentalidad diferente, eran valores diferentes, eran prácticas y comportamientos diferentes. Entonces era gente que tenía su empresa, pero al mismo tiempo que se ayudaba. Porque eso es lo interesante en la colonización que se dio primero en el Valle Central Occidental y luego en San Carlos, donde la colonización no fue individual, o sea, no eran tanto personas que llegaban individualmente, sino en familias, en grupos familiares o en grupos de vecinos. Entonces era más fácil pues establecer organizaciones comunales, ayudarse, ser solidario. Y en efecto, pues esta gente en condiciones tan difíciles tenían por fuerza que ayudarse, porque si no, ninguno iba a poder salir adelante, ninguno iba a poder sobrevivir. Entonces ya, mucho antes de los años 40, 50, en que San Carlos surge el cooperativismo y que se consolida efectivamente en los años 60, ya existía ese sustrato de colaboración, de tener la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua como un valor fundamental de sobrevivencia y que posteriormente pues el cooperativismo le da un sentido. Entonces yo pienso, ¿verdad? Aunque no, repito, no conozco trabajos específicos, pero sería algo importante para nuestra historiografía conocer por qué el cooperativismo ha funcionado en algunos lugares y otros no. Porque en efecto, si nosotros nos vamos a la zona sur, ahora existen muchas cooperativas, pero surgieron por voluntad del Estado y una vez que la gran empresa bananera se fue en 1985, que entonces ahí quedaron los terrenos. Entonces el Estado en ese tiempo, de Luis Alberto Monge, si mal no recuerdo, efectivamente Luis Alberto Monge, pues decidió que el Estado iba a intervenir, iba a repartir esas tierras y que iba a formar cooperativas. Pero bueno, eso no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Porque el cooperativismo necesita pues cierta experiencia y ha llevado mucho tiempo para que algunas de las cooperativas de la zona sur luego ya de mucho tiempo pues se hayan podido consolidar, porque quizás no existía ese sustrato que sí se dio en San Carlos de la forma en que se dio la colonización y de esa ayuda pues que tenían las personas. En este tema hay algo muy interesante y recordemos un poco, y lo decía muy bien don Francisco, hablando del origen del cooperativismo, que creció y nació y creció sobre todo por necesidad. O sea, el asunto estuvo en supervivencia en un inicio y luego en el otro de ver cómo logramos ahora mejorar nuestras condiciones de vida. De hecho, si uno se va a la definición casi de diccionario que tiene la ASI sobre el modelo, sobre la cooperativa, va a hablar de una organización de personas que se unen para resolver problemas de una manera conjunta y problemas económicos, sociales y culturales, o sea, resolver necesidades generales. Entonces, cuando una cooperativa nace en una comunidad, casi de manera automática, la comunidad se la apropia. O sea, al crearse la cooperativa en un pueblo determinado y participar una buena cantidad de vecinos y vecinas, como que de alguna forma la cooperativa se vuelve parte de esa comunidad. Y cuento una anécdota en una cooperativa en la que yo laboré, porque para mí fue un caso muy especial.
Sucede que había un señor que tenía un potrero y en ese potrero habían árboles de guayaba y árboles de naranja. Y nadie tocaba ni una naranja ni una guayaba, no se atrevían a traspasar la cerca porque era de esa persona. Y en un momento determinado la cooperativa le compra esa propiedad a ese señor. Y recuerdo como ahora, un domingo en la mañana, reunidos en la casa de él, se pactó la compra y que el lunes se iba a hacer ya el traspaso oficial al notario, a la oficina del notario. Pues sucede que se regó, como decimos en Costa Rica, la bola de que ya eso era de la cooperativa y en la tarde no quedó una sola guayaba ni una sola naranja en los árboles. Incluso un señor cortó unos alambres y metió una vaca ahí a pastar y de todo. Aquello para mí fue impresionante, entonces yo le pregunté a alguna gente, sobre todo al dueño de la vaca, que por qué. Me dice, es que esto ahora es de la cooperativa y si eso es comunal, eso es de todos. Entonces tenía una cosa negativa de que se estaba entendiendo mal el concepto de propiedad cooperativa, pero tenía una cosa buena, o sea, la gente se estaba apropiando el concepto de que la cooperativa era de todos, de que la cooperativa no es de unos pocos. Y eso de una manera u otra ha hecho que entonces en las diferentes comunidades donde hay una cooperativa, a la primera organización que se le toca la puerta para pedirle colaboración para el puente, para la alcantarilla, para todo, es a la cooperativa. ¿Por qué? Porque es que es la de nosotros. Y entonces vamos y le solicitamos, mire, yo he visto cantidades de cooperativas que en su sesión de consejo tienen que gastarse un buen rato de tiempo en el comité de educación analizando solicitudes de ayuda. Y para todo, ¿por qué? Porque vemos ahí una gran alternativa para resolver problemas comunes. Entonces, si esa cooperativa comienza a resolver algún problema, de alguna manera la vemos como la gran posibilidad de resolver otros problemas. Entonces la cooperativa termina involucrándose y termina gestionando cosas que no le correspondían. Tal vez me devuelvo un poquitito para que nos quede claro. Yo sé que ustedes pues así lo manejan, pero la cooperativa es total y absolutamente de derecho privado, pero la ley de asociaciones cooperativas las declara de utilidad pública. Al declararlas de utilidad pública y muy favorecidas por el Estado, con rango constitucional y con todo, y como bien lo decía don Francisco, desde 1943 donde se incluye un capítulo en el Código de Trabajo para el tema cooperativo y luego ya se reestructura como una ley, desde ese momento se dice que es una de las mejores herramientas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Y hay una anécdota que yo cuento en el libro de cooperativismo que sacamos el año pasado, no un libro de cooperativismo, sino un libro que reseña un poco la evolución del cooperativismo. Hay una anécdota que yo cuento acá y que la voy a repetir hoy porque es la clave para entender esto que estamos hablando hoy acá y para entender por qué San Carlos es un poco diferente. En la Virgen de Sarapiquí, hace un buen poco de años, y doña Roxana los conoció, había una cooperativa que se llamaba Plantacop y se dedicaba a la producción de plantas ornamentales. Y esa gente llegaron a exportar 10,000 plantas ornamentales por semana. Y llegaron a tener su propio laboratorio para hormonear lo que ellos llamaban acodos. Llegaron a tener su propio almacén de suministros. Llegaron a tener su buen mercado. Y estaban muy bien, estaban en general, era una empresa pujante, era una cooperativa que distribuía excedentes. Y un día de tantos llegó un intermediario, que era una empresa que se llamaba Palmetto, y les dice a los asociados de la cooperativa: disculpe, ¿cómo los trata usted la cooperativa? Y algunos le dijeron: muy bien, nos compran toda la producción, nos la pagan a 15 días y nos dan tanto dinero por cada planta. Mire, yo se los pago de contado y les doy 100 colones más de lo que le da la cooperativa por cada planta. Y los asociados dicen: ah, qué bueno, 100 colones más por planta.
y de contado, automáticamente nos salimos de la cooperativa y le vendemos la producción a usted. Y empezaron a venderle al otro. ¿Qué significó eso? Que a los 8 días ya la cooperativa había tenido que incumplir con entregas y que a los 15 días ya tenía una demanda millonaria porque plantas que debieron haber llegado a Bélgica y a Holanda nunca llegaron y contratos son contratos, y entonces la cooperativa tuvo que cerrar. En el momento que la cooperativa cierra, que llegó el intermediario y les dijo: señores, mire, disculpe, pero yo lo más que le puedo pagar es a 150 colones la mata, eso es el precio máximo que le puedo dar, y a 3 meses de crédito. Si les sirve así, bueno, y si no, vean a ver qué hacen. Y entonces sí andaban detrás viendo a ver cómo reorganizaban la cooperativa, pero la demanda que tenía era demasiado alta y terminó desapareciendo. Vayan a esa zona y pregunten por los productores de plantas ornamentales. No quedan ya, están abandonados, charrales es lo que tienen. Entonces cuando se da ese fenómeno, él no permite que haya desarrollo cooperativo, porque lo que habían era un montón de personas que por una coyuntura económica estaban organizados en una cooperativa, pero no eran cooperativistas. Es que usted puede pertenecer a una cooperativa, pero si no lleva la sangre cooperativa, si no lleva el ideal cooperativo, no funciona como tal. Nos vamos por un momento y vamos a regresar para escuchar a doña Alba González y su comentario acerca de la participación de las mujeres en el cooperativismo. Yo quiero también agregar que la mujer, a pesar de que muy escaso, pero sin embargo a través de todos estos años, desde el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, ya escuchando en alguna oportunidad a don Luis con sus anécdotas y sus ejemplos, porque he recibido capacitación de él, decir que ya dentro de los pioneros de Rochdale hubo una mujer, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Ya desde ahí se estaban dando los pasitos para que la mujer, a pesar de esa cultura patriarcal muy marcada, esté en este momento donde estamos. Y también hablar de los grupos, por ejemplo, que hay aquí, grupos de mujeres emprendedoras, luchadoras, que tienen su propia empresita, que contrario a lo que siempre se ha pensado, esa mujer sumisa metida en la casa, a veces perdiendo el tiempo, ¿verdad? Han salido adelante y han dicho: no, yo no quiero respirar por los demás, yo quiero realizarme como persona. Y vemos aquí montones de grupos de mujeres cooperativizadas y que son parte de esa gran familia de cooperativistas de la zona norte, porque aquí tenemos, bueno, más de 57 cooperativas a nivel de país. Hay zonas en donde hay 3 cooperativas, como bien lo dice don Luis, pero nuestra región está muy cooperativizada y eso es muy importante. Y lo otro es con respecto a la parte social. Es que las cooperativas no son bancos, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Tienen que dedicar mucho de sus recursos a la parte social. Por eso precisamente es que a veces la gente que tal vez desconoce un poquito el asunto se queja: bueno, es que no me están dando lo que yo quiero, porque las cooperativas están supervisadas en su mayoría. Entonces también nos meten en un saco, igual que nos exigen como si fuéramos una empresa estatal, por ejemplo. Entonces la parte social que brinda la cooperativa a la ciudadanía, eso hay que tomarlo muy en cuenta. En este momento nosotros tenemos que pensar en que hay que sembrar para recoger en el futuro. Por ejemplo, COSICE tiene un programa de niños y jóvenes que funciona desde hace más de casi 25 años y es un modelo a nivel internacional.
y eso es importante rescatarlo, porque esos son los futuros líderes y lideresas, ¿verdad?, que van a estar dentro del movimiento cooperativo, pero que con un cooperativismo arraigado por convicción, porque creen verdaderamente en la doctrina cooperativa. También tenemos, y van a ser los futuros integrantes de los consejos de administración y comités de cada una de las cooperativas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque es un programa muy exitoso. También tenemos otros grupos de líderes en Urcozón, y hay que pensar en ese semillero que es el futuro de nuestro país. Lo que yo quería hacer referencia fundamentalmente es al tema que también está planteado desde la mesa, que el cooperativismo tiene un reto que es permanente, y lo definían desde dos perspectivas. En las cooperativas hay gente con visión cooperativa, pero también hay gente que está en la cooperativa pero no tiene mentalidad cooperativa, y eso es un riesgo. Eso es un riesgo permanente en una organización que tiene toda una filosofía como es el cooperativismo. Y entonces la inquietud mía, y creo que también por esa razón yo cuando doña Alba planteó el tema de que este año, dentro de las tradiciones, se metiera el cooperativismo como una tradición en el contexto del año internacional, para mí me marcó mucho porque, bueno, el año internacional del cooperativo debería ser para San Carlos, y yo creo que es una inquietud que lanzo. Estamos ya cercanos al medio año, ya estamos llegando a julio, y yo creo que el año del cooperativismo debería ser más aprovechado en esa línea, de ir ayudando a fomentar más una visión cooperativista para ir disminuyendo esa brecha entre los que están en las cooperativas pero no tienen mentalidad cooperativa, y de los que están en las cooperativas con mentalidad cooperativa, y esa brecha hay que irla disminuyendo. La idea es que en las cooperativas, los que están en las cooperativas tengan mentalidad cooperativa, y eso va a consolidar un proyecto cooperativo y una identidad cooperativa en un cantón como San Carlos por siempre. No hay nada más hermoso que hablar del refrescante espíritu cooperativo. Mire, cuando el hombre se despoja del egoísmo, el mundo se hace bellísimo. Esta crisis mundial que tenemos, si el mundo hubiera sido un poco más desprendido, hubiéramos sido más solidarios, no estaríamos sufriendo esa crisis que tenemos todavía. Muchos han perdido todo lo que tenían en esas grandes empresas donde ellos dejaron su capital. Mira, en la época que pasé por Cosique y Copelesca por 20 años, estuve ahí en el Consejo de Administración, porque en ese tiempo a uno lo nombraban ahí en la pelota. No había que hacer ahí que yo soy muy bueno, que soy esto, que soy el otro, vote por mí. No, a la gente levantaba la mano y le decía: usted, yo nombro a fulano, usted lo acepta, sí, y ahí iba uno. Yo realmente no sabía nada, no conocía nada, pero cómo enseña la cooperativa ese espíritu solidario que tiene que tener. Pues la persona que va a la cooperativa con el deseo de ver qué le puede sacar a la cooperativa, mejor quédese en casa, quietito. Si va a la cooperativa con el deseo de unirse para que la cooperativa triunfe y los demás que forman parte de la cooperativa tengan sus propios bienes, que en este mundo venimos y lo único que necesitamos es que nos den lo que necesitamos, nada más. Tener de sobra, tener $1.000 millones, eso no precisa, eso no hace falta, eso estorba, eso cansa, lo pueden secuestrar, lo pueden matar, le pueden hacer muchas cosas. Usted necesita una casita, una esposa linda como la que me dio Dios a mí, un carrito y comida, sí, sí. Esas son las cosas lindas de este mundo, mientras pasamos por aquí, porque es muy rápido el tiempo en que vivimos. En Canadá, los canadienses se despojaron de $30,000 invitándonos a nosotros de Cosique para que conocieran a Canadá. Llegamos allá, una buseta, un traductor, un chofer y $1,000 en efectivo para cada uno de nosotros en un sobre. Eso es el desprendimiento para que pudiéramos aprender de ellos. Una de las cosas que aprendí
Y aquí se hizo seguro porque como no se tenía conocimiento y se tenía muchos celos cuando se formaba un grupo, como los grupos a veces se formaban y resultaba una estafa, toda la gente le tenía miedo a la formación de grupos. Y resulta que en Canadá no se daban dividendos a las personas, no se daban dividendos. Porque mira lo que sucede. Si hay, por ejemplo, Canadá tenía, cuando nosotros fuimos, tenía 7 millones, tenía supermercados inmensos y tenía grandes ferreterías y todo para servicio de los demás. Si a mí me da cosique 25,000 pesos, ¿qué me puedo comprar? Un par de zapatos, no muy bueno tampoco, porque hay unos que valen un disparate, o una camisa, si no tengo que ir a comprar ropa usada. Pero eso es una ayuda realmente que se distribuye, se diluye, y entonces le estamos quitando a la empresa cooperativa que quiere responder a las necesidades de todos nosotros el capital que va formando. Es como quitarle al árbol el abono, le dejamos la tierra infértil que para nada le va a servir. Entonces, qué bonito es saber cuando las cooperativas tienen ese espíritu de desprendimiento que no le importa. Que tenés 3 millones de colones en aportaciones y que ahí la cooperativa no le da a uno nada. No importa, no importa. Acuérdese cuántos se mueren y le dan 1 millón de pesos que lo entierren. Y cuántos chiquillos no reciben un beneficio para estudiar. ¿Y qué te ha costado lo que tiene la cooperativa? Nada. La cooperativa se formó. Yo nunca he llevado plata allá. Lo único que he hecho es no retirar los dividendos. Ya hay un capital grande ahí. Mi mamá tiene también tamaño poco, pero nunca pensamos en eso. Cuando tenemos necesidad, a veces ocupamos algo de plata así rapidito porque hay alguna urgencia de plata. Vamos y nos sentamos en una sillita de cosique y ahí estamos y ahí nos dan el cheque y nos vamos tranquilos para la casa. Sí, hace poco tuvimos una crisis que tuvimos que salir corriendo para cosique y ahí tuvimos lo necesario para responder a esa necesidad. ¿Cómo cree que Copelesca le va a prestar servicio a 13 vecinos que viven metidos en la montaña a una distancia enorme cuando dice que no es productivo eso? Eso es una carga para la cooperativa. Pero ¿qué sucede? Que ahí tenemos también nuestro granito de arena y gracias a Dios a eso es precisamente que esas personas que son carne y hueso como nosotros también tienen lo que ellos necesitan allá en la montaña. Esa pobre mujer cocinando con leña húmeda y jamás se puede comer un helado ni puede ver un programa de televisión, nada de eso. Todo eso se le lleve. Qué alegría tienen ellos de vivir entre las montañas, pero con lo que necesitan ellos. El cooperativismo es una línea que Dios ha trazado para que el ser humano viva enteramente feliz. Somos felices cuando compartimos los demás. Me encanta definitivamente escuchar a don Cosme, pionero, fundador de Cosique, definitivamente. Eso, ¿verdad?, que es el verdadero cooperativismo, que prevalezca el bienestar colectivo y no el individual, es lo que se necesita de verdad, pero para eso necesitamos verdaderos cooperativistas. Yo quiero, al principio hablé del impacto, ¿verdad?, la diferencia, el antes y el después, y tenemos que valorar esto que está diciendo don Cosme. Bueno, es que yo he escuchado los testimonios en asambleas, por ejemplo, de asociados que dicen, yo tengo mi casita, como don Cosme lo decía, gracias a un crédito que hice con Cosique. Mi hijo pudo estudiar gracias a una beca, fue a la universidad, y ahora muchos de esos que fueron becados son tal vez parte de las directivas de algunas cooperativas. Eso es impacto, eso de verdad es valorar lo que han hecho las cooperativas acá. Nos vamos por un momento y regresamos para escuchar a don Luis Corella, quien nos comenta sobre ese libro maravilloso que todos debemos de tener. De historia, de anécdotas, de cosas buenas y cosas regulares que nos han pasado. Y cuando comenzamos a pensar en la necesidad de hacer una reflexión,
tuvimos varias cosas en la cabeza. Uno puede hacer una historia y una recopilación de hechos, pero también puede hacer un análisis un tanto cualitativo. Y eso fue lo que yo traté de hacer, un análisis cualitativo de lo que ha significado el cooperativismo para el país. En este caso, este libro es que aquí lo ando, muchos de ustedes o muchas lo conocen. Básicamente habla de la evolución del cooperativismo en Costa Rica. Tenemos un pequeño problema que vamos a tener que discutir con Cosique un día de estos, y es que se agotó. Me han estado pidiendo, la semana antepasada estuve en una charla en la Universidad de Costa Rica y me estaban preguntando, queremos, lo quieren analizar, la Universidad Fundepos Alma Mater quiere desarrollar una materia sobre la historia del cooperativismo en Costa Rica y me estaban pidiendo, bueno, vamos a hablar con Cosique a ver si podemos empujar otro poquito más a la calle, pero más que el haberlo escrito o haber participado en esta elaboración y con el apoyo de Cosique sacarlo, lo que yo trato de plantear en este libro es que el cooperativismo le permitió a Costa Rica, y ya no hablamos solo de la zona norte, a Costa Rica un país distinto, un país más solidario, un país que resolvió muchos problemas muy distinto a como lo hizo el resto de Centroamérica, porque mientras en los años 70 y 80 en los países centroamericanos se desangraban en una guerra civil, en Costa Rica estábamos haciendo cooperativas, y eso es una diferencia enorme. Eso es un tema que nosotros no podemos dejar de lado. Y lo que dice don Cosme, yo lo comparto en un 100%. El cooperativismo no es solamente una herramienta económica, no es solamente un modelo económico, es una forma de vida. Y cuando uno la entiende como eso, como una forma de vida, y que es la solidaridad la que hace que este país sea mejor, pues tenemos que seguir divulgando las ideas cooperativas. Y aquí caemos en lo que decía el padre Vianney, de que hay que sacarle más punta a ese tema este año. En Urcosón hemos estado haciendo algunas actividades, pero necesitamos divulgarlo mucho más. Y en una conversación reciente con Movimiento Cooperativo Nacional le planteábamos que no se está haciendo toda la campaña que debería hacerse. Gastamos dinero en otras cosas, gastamos esfuerzo en otras cosas, no estamos diciéndole al país lo que nosotros somos en el tema cooperativo, y hay que hacer más ese esfuerzo, más los medios de comunicación, más las reuniones, más las escuelas, más los colegios, donde conozcamos por qué Costa Rica es distinta gracias al modelo cooperativo. Y esperamos que los que y las que no han podido todavía obtener el libro, pues si logramos sacar una segunda edición, pues lo puedan tener, y si no, pues ahí lo vamos compartiendo, ¿verdad? Gracias, doña Alba. Gracias, don Luis. Y doña Ángela Olivarri, le vamos a dar la palabra a usted para que usted nos haga el cierre, porque yo quisiera quedarme hablando más aquí, pero el tiempo ya se nos está acabando y ya me están haciendo señas de que ya hay que cortar. Doña Ángela, ya tenemos 2 muchas horas gracias. grabadas para televisión, maravilloso. Esa ha sido una lluvia de tantas emociones. Me recuerda a la tertulia que tuvimos el lunes con la obra metodista aquí en San Carlos. Fue tan emotiva, pero tan emotiva, que una experiencia maravillosa para todos nosotros. Y yo pensé que lo del cooperativismo iba a ser bastante diferente, pero como un tema, pensé emocionante y todo, pero como un poco más frío, no tan emotivo. Resulta que estamos en las mismas, ¿verdad? Ha sido sumamente emotivo porque es un caudal de información. Eso que nos dice usted acerca de un decreto para que San Carlos sea la capital nacional del cooperativismo me parece maravilloso, maravilloso, y San Carlos se merece eso y mucho más, porque los sancaleños de verdad tienen un sentido de solidaridad y de pertenencia maravilloso. Aquí cada uno, ¿verdad? Somos como una gran familia, porque todas las caritas son conocidas. Cuando entró doña Marita, ¿vieron qué lindo? Como dijo don Cosme, ¿verdad? Que él con la mujer que tiene, ¿para qué más? ¿Ah? Es una maravilla todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que hemos disfrutado en esta noche.
Le queremos dar las gracias a todos. Doña Alba, gracias porque a usted se le ocurrió que una de las tertulias fuera cooperativismo. A pesar de que usted estaba dentro de los homenajes que hicimos, que era la Filarmonía, don Juan Chávez y la Iglesia Metodista, y ella dijo, estamos en el Año Internacional del Cooperativismo, y es que ella también es cooperativista, alma, vida y corazón. Entonces, eso fue genial, nos encanta tenerla porque es un miembro muy importante dentro del Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas. Somos 8 personas, pero ella hace como por 25, ¿verdad? Así que gracias, muchas gracias, don Luis, de verdad. También, don Luis, yo no sabía que doña María Elena era su esposa, la dueña de Copepan. Que además queremos agradecerle porque nos trajo una repostería sabrosísima que ahora vamos a disfrutar con el refresquito que nos trajo doña Alba y el café que acaba de hacer Yenori. Muchísimas gracias, don Francisco, también. Qué placer tenerlo. Nosotros sabemos el esfuerzo, porque usted estaba en carreras haciendo muchas cosas, pero vino, que eso es lo importante. Y también un aporte maravilloso. Y el problema con usted es que nos deja un montón de inquietudes, ¿verdad? Planteémonos, pensemos. Y entonces, Dios mío, ¿cuál es la respuesta? Que nos la den. Dice, bueno, yo creo, pero no nos la da completa, ¿verdad? Para que nosotros la terminemos. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Néstor lindísimo para moderar, ¿verdad? Ahora en adelante va a ser nuestro moderador, definitivamente. Eso que dijo que no sabía casi nada. Así que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros. Y bueno, decía don Luis que lo que hay que hacer todavía, la divulgación sobre el cooperativismo, tantas y tantas cosas. Aquí tenemos en este programa, volvamos a lo nuestro, vamos a hacer un resumen sobre estas disertaciones y también vamos a poner nuestro granito de arena para que haya más conocimiento sobre el cooperativismo. Así que muchas gracias a todos y ahora vamos a disfrutar de esa repostería que nos trajo doña María Elena. Muchas gracias.